Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Run Chile TV. El último fue de trail y continuamos hablando de trail. Hoy tenemos a un invitado que cuando lo entrevistamos, primero el mundo estaba clausurado, estábamos en pandemia. Hace un rato me dijo, Nico, éramos más niños y el tiempo pasa. Bueno, si él supiera mi edad. Hoy 28 años tiene y ya dejó de ser esa promesa a la que hablamos a fines del 2020, sino que ya es una realidad con grandes resultados, no solamente en carreras locales, sino que también internacionales. Vamos a hablar en detalle con Nicolás Benavides. Nicolás, muchas gracias por estar en este Run Chile TV. Muchas gracias a ti, Folo, por esta oportunidad. Y es verdad lo que dices, el tiempo pasa muy rápido y la vida se nos va muy rápido también. Hay que disfrutarla. Sí, hay que hacer muchas cosas que nos gustan y que nos hacen sentido en general. Perfecto. Mira, para partir, decirle que este programa está patrocinado por el Banco Santander y por Subaru, y el Banco Santander te entrega un termo para poner agua fría, un cafecito, un regalo del Banco Santander para Nico Benavides. Nico, allá por el 2020 lo conversamos. ¿Te acuerdas cómo llegás al trail? Porque me gusta preguntarlo porque mucha gente se cree que los deportistas desde los 5 años están haciendo el deporte, pero a mí me gusta hacer esa pregunta. ¿Cómo se vinculan con el deporte que está triunfando? ¿Cómo llegas a hacer trail? Llego por un paso que es súper normal, que es pasar del mundo del running al trail. Hice 2 años como de iniciación en este mundillo y por casualidad conocí una carrera de trail y me enganchó tanto que ya decidí meterme con todo eso y no volver a lo que es la calle. Lo dices no volver, o sea, ¿es antípoda, es hacer trail? ¿Es lo contrario de hacer asfalto o el asfalto igual lo usas un poco para tus entrenamientos de velocidad y esas cosas? La verdad es que sí lo utilizo, también es parte de mi preparación, pero siempre me cuesta encajar carreras dentro de mi calendario de trail. Entonces, al final, con lo específico que se ha vuelto el deporte, cada vez más, entonces es súper importante especializarte y ya es muy difícil meter 2 deportes en la temporada. ¿Te acuerdas cuál era tu distancia cuando hacías running? Hice hasta 21 kilómetros. Hice los 5, los 10 y hasta media maratón. ¿Y mejor marca? En 5K, en entrenamiento, tengo 15:30, creo, en running. Y en media maratón también no se podría decir no oficial, pero tengo como 1:10, 1:11 en media maratón. ¿Tú sientes que un trailero tiene que venir del mundo del running? Siento que hoy en día es súper importante. El perfil de un trailero hoy en día tiene que ser muy variado. Tiene que ser un corredor muy fuerte en llano, muy fuerte en descensos y muy fuerte también en subida. Entonces es súper importante ser versátil. A ver, la velocidad en plano, evidentemente la calle te la puede dar, la pista. La velocidad en subida es ser un poquito más delgado del resto y tener potencia. Pero ser fuerte en bajada es ser un poco kamikaze. Hay que ser un poco temerario para temerario, lo dijo. Sí. Ese es como el término indicado, diría yo. Al final es buscar como un equilibrio entre las 3 pruebas. Porque, por ejemplo, hoy en día yo siento que mi mayor debilidad sería el plano. En comparación, estoy comparándome con rivales de corredores de OCC, por ejemplo, de UTMB. En ese sentido creo que me falta mucho mejorar en lo que es el asfalto. ¿Y quién te entrena hoy en día, Nico? Bueno, ya llevo prácticamente 3 años entrenándome solo, autoentrenamiento, pero sí estuve mucho tiempo con Claudio Nieto. Como que en ese sentido aprendí mucho de él y también de otros entrenadores como Jairo Zócar también, que en sus inicios de running, así que son mis principales como entrenadores que he tenido en el camino. ¿Cómo se hace para entrenar solo? Porque autoentrenarse, hacerse el plan de entrenamiento, porque uno se termina basando muchas veces en la sensación y el plan lo vas modificando, me imagino, a cómo está tu ánimo, tus ganas. Y muchas veces el entrenador a veces es un poco más exigente o tú eres muy autoexigente contigo mismo. Claro, creo que depende un poco del perfil de la persona. En mi caso no me cuesta tanto y es cierto, tengo como una base semanal. Por ejemplo, tener 2 días de intensidad durante la semana, pero dependiendo un poco de cómo me siento ese día, puedo variar un poco ese entrenamiento. Como que voy escuchando un poco las sensaciones de mi cuerpo, en general cómo van los días.
y tengo como una base general, un plan general, pero algunos matices durante las semanas. ¿Y entrenas a la hora de salir a correr? ¿Corres solo? ¿Corres con amigos? ¿Corres con algún partner que te acompaña o no? Por lo general entreno solo, pero también me gusta entrenar en grupo. También... Y para mejorar ese plano, tal vez no sería lo ideal eso, llevar a alguien a una pista que sea una liebre que te lleve de las orejas. Sí, también es cierto, esa parte que dices tú. Bueno, muchas veces busco eso, busco entrenar con gente que sea más rápida o mejor que yo en el caso como en la calle. Mencionaste que hace muchos años estabas en el mundo del running, corres una carrera y ahí llegas al mundo del trail. ¿Te acuerdas cuál fue el momento que dijiste el trail es mi deporte? Sí, fue en el Campeonato Nacional de 2017, que como te decía antes, yo pensaba que esto era un cross country en ese momento, llevaba solamente un año y medio de correr. Fui al Campeonato Nacional 2017 y terminé en la posición 25 a nivel nacional. No me fue muy bien porque en ese entonces el nivel del trail no era tan alto y como que en ese momento dije, no, yo quiero mejorar en esto, quiero crecer en este deporte y es lo mío. También me di cuenta que tenía cualidades, porque, por ejemplo, al competir con gente con la cual competía en la calle, se me daba muy fácil ganarle a ese rival que siempre tenía, por ejemplo. Porque en la calle es súper fácil predecir, por ejemplo, quiénes van a estar adelante o quiénes van a estar peleando los primeros lugares. En el trail es diferente. En el trail yo siento que es muy diferente. ¿Dónde sientes que se definen las carreras en una carrera de distancias arriba de 40 kilómetros? ¿En el plano, en la subida o en la bajada? Dependiendo un poco si la carrera es poco técnica, yo diría que se define en la subida. Porque si la bajada, por ejemplo, es poco técnica y es corredera, no va a marcar mucha diferencia. Entonces, pero en cambio, si la carrera es demasiado técnica, tiene muchas zonas pedregosas, yo diría que ahí sería como la bajada el punto principal. ¿Y cómo te gusta que sean a ti las carreras? Siento que la carrera que me pongas por delante me va a gustar, pero mi fuerte es las carreras que son de mucho desnivel y que sean corribles. Ya has estado en varios mundiales. ¿Sí? Inclusive en el último te fue especialmente bien. Seguramente debes tener la ilusión, las ganas y trabajas para que te vaya todavía mejor a lo que te fue. Creo que terminaste 17 del mundo, ¿no? En el Mundial de España terminé 34 del mundo. Y en la otra no... En el UTMB, perdón, en el UTMB terminaste 17, ¿no es cierto? 20, exactamente. 20. Sí. Pero has sido seleccionado, varias oportunidades has estado en UTMB, en mundiales, seleccionado. ¿Qué significa ser seleccionado nacional? Para mí es un orgullo, es algo que cuando tú comienzas en el deporte y tienes esta ilusión como de llegar a algo así, es cumplir, es cierto, uno de esos sueños y uno siempre aspira a más, siempre aspira a mejorar esos resultados y por qué no pensar en algo más grande a largo plazo. Y es diferente correr una carrera X, no desmereciendo la carrera, pero una carrera donde tú vas como Nico Benavides y corres con todos chilenos y a lo sumo llegará alguien de Argentina, uno de Uruguay, pero no es ni un sudamericano ni nada, vas representando a Nico Benavides versus una carrera donde llevas la camiseta de Chile. ¿Es diferente? Sí, o sea, por más que sea todo mucha autogestión, podría decirse, uno siempre tiene... Un deporte muy nuevo también. Un deporte muy nuevo. Uno siempre tiene como eso de representar a tu país y representar a tu gente, entonces tiene algo muy especial. Yo diría que la presión igual se siente distinta. La presión que tú mismo te impones en la carrera es mucho mayor. O sea, el peso de tener Sí. el país en el pecho, en la espalda, aumenta la presión. ¿Qué objetivos y qué sueños? Yo siempre pregunto esto y creo que hay una diferencia importante entre los objetivos y los sueños. No porque el sueño no se pueda cumplir, pero el objetivo es por el que uno trabaja. El sueño es ese que uno anhela, que tal vez no es necesariamente alcanzable. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y cuáles son los sueños de Nico Benavides? Como objetivo principal diría buscar algo muy importante en lo que es el UTMB.
Eso me gustaría de aquí a los próximos años. ¿Cuál de todas las distancias? Por Porque ahora, antes, hace un tiempo había un par de distancias, ahora hay una semana entera de competencias. Entonces, ¿en qué distancia es la que tienes como objetivo? por ahora la OCC. Diría OCC. que los próximos 2-3 años intentar mejorar lo más posible la OCC. Bien. Siento que el año 2025 para mí fue el mejor de mi carrera deportiva por lejos y haber obtenido un puesto 20 en esa carrera suena como algo quizás no tan bueno, pero para un sudamericano y especialmente para nuestro país considero que es un muy buen resultado. Y siento, y también lo sentí en ese momento, que podía estar mucho más adelante en esa carrera. Para ser mi primera oportunidad, quedé súper conforme con mi desempeño, pero siempre están esas ganas de dar más de mí y por qué no pensar en algo mucho más ambicioso. O sea, ese es el objetivo en el corto y mediano plazo, mejorar ese rendimiento que tuviste en el 2025. Sí. ¿Y el sueño? ¿Por qué no pensar Sueña, ¿eh? en No el sueño chico. ¿Cuál es el sueño grande? correr UTMB? O sea, correr la distancia madre del trail. Ese es un sueño que tengo a largo plazo. ¿Y con algún rendimiento en especial o... Sí, también. Me visualizo, no sé, un top 10, un top 5, ¿por qué no? En el mundo del trail se sueña o se espera que pronto sea un deporte olímpico? ¿Eso es una aspiración o lo ven todavía muy lejano los traileros? El deporte ha crecido mucho últimamente y yo siento que eso va a llegar. Bueno, por distintos medios y demás, va a ser un deporte olímpico sí o sí. Quizás para el 2032 es posible que sea un deporte olímpico. Ahora las condiciones y cómo se desarrollan estas carreras va a ser algo quizás, puede ser algo muy polémico a mi parecer. Sí, hay que ver también qué distancia es la que deciden poner, si la distancia... Probablemente no sea una carrera de 160 kilómetros porque es poco televisivo una carrera de 14, 15, 16, 20 horas. Probablemente sean distancias más cortas. Pero eso es una conversación, es algo que se busca y que aspiran, Sí. el sueño olímpico. Sí, ¿por qué no? O sea, si es que se presenta la oportunidad y se da, hay que lucharlo. Recién mencionaste tu logro del año pasado. ¿Ese es tu mejor logro deportivo o tienes algún otro que miras con mucho orgullo de tu carrera no tan larga? Tienes 10 años en el mundo o 9 en el mundo del trail. ¿Cuál es tu logro que más te enorgullece? Diría que ese puesto 20 en OCC y también el campeonato nacional del año pasado también. Son mis dos logros más importantes a nivel competitivo. ¿A cuántos mundiales fuiste de trail? Llevo 3 mundiales. ¿Y cuál es el que tienes mejor recuerdo y por qué? ¿Y cuál es ese que te da un poco de pena o si lo hubiera, capaz que entre los 3 te fue fantástico? Diría que el mejor recuerdo sería el de Tailandia, a pesar de que por posiciones no fue el mejor, pero siento que la experiencia y conocer un país tan diferente, una cultura tan diferente, para mí es como, y de la manera que se vivió, siento que va dentro de los mejores recuerdos que tengo del deporte. Y quizás como lo más triste o de lo que llevo en el mundo del trail sería en el mundial que no pude ir por el tema de la clasificación, en la cual estuve una enfermedad que fue el mundial de Austria. Ese es Diría que fue uno de los momentos más duros de mi carrera deportiva. En el mundial de la clasificación para el mundial de Innsbruck, en ese momento tuve una enfermedad y por eso no pude participar de ese proceso selectivo para el mundial. Hace un rato comentaste, Nico, que tú te haces el plan hace 3 años. ¿Es parte de tu proyecto de vida ser entrenador? Porque me imagino que si te estás entrenando de alguna manera estás planificando un futuro no solamente como corredor, sino también como entrenador. Sí, claro. De hecho, actualmente entreno a varios corredores a nivel nacional y es una de las cosas también que me gusta compatibilizar, porque siento que mentalmente dedicarte al deporte de manera profesional es muy duro y tener este camino como paralelo, que también está relacionado con el mundo deportivo, siento que es una muy buena opción para poder llevar un poco mejor esta carga emocional y mental. En el mundo del triatlón, del ciclismo, del running, muchas veces los clubes
tienen una gran parte de presencialidad, por más de que hoy existen aplicaciones y cosas como Training Peaks que te permiten enviar los entrenamientos, que se vuelquen al dispositivo, ya sea del ciclocomputador de la bicicleta o el del reloj. ¿Cómo se hace para un club de trail, donde evidentemente no son los movimientos tan repetitivos como en el running o en el ciclismo, donde evidentemente hay una parte técnica importante? ¿Cómo trabajas eso, digo, con tus deportistas? Y si son además individuales o forman parte de un grupo. Claro, en estos últimos años me he especializado como entrenador. He hecho varios cursos y también un poco con la ayuda y la guía de Claudio Nieto. Me ayudó mucho en esa parte y en un comienzo, para poder tener esta parte presencial igual, para aprender todo la área de este deporte, estuve mucho tiempo con un club presencial en Puerto Montt, en el sur de Chile. Y hace poco también decidí dejar esa parte para ya dejar 100% la parte online, priorizando un poco mi carrera deportiva y también esto de entrenar a muchos deportistas. Claudio habla muy, yo conozco a Claudio estuvo aquí, lo estuvimos entrevistando para una de las páginas hermanas de Run Chile, que fue Tri Chile. Habla muy bien de ti, dice que tienes mucho futuro, presente y futuro. ¿Sigues en contacto con él? ¿Te haces mediciones? Porque Claudio además no solamente es entrenador, sino que hace distintos tipos de mediciones, VO2 max, lactato, etcétera. ¿Sigues en contacto con Claudio o fue tu mentor al principio y ya no? Claro, Claudio es un tremendo fisiólogo, fue un tremendo deportista también. Y hace mucho tiempo que no me he hecho mediciones con él, pero siempre estamos en contacto y lo considero un tremendo profesional y un tremendo amigo. Después de todas las carreras que has corrido muchas distancias, muchos lugares, ¿qué dirías que no le puede faltar a una carrera de trail para que sea muy buena? En todo sentido, no hablemos del clima, sino que cuestiones técnicas, público, corredor, todo lo que a ti te parece que sí o sí, qué ingrediente tiene que tener una carrera de trail para que sea muy buena. Partiendo por el marcaje, la ruta también tiene que ser algo que caracterice al lugar, tiene que ser un buen entorno para practicar el deporte. También la organización que sea gente que conozca el mundo y ojalá que sean corredores. Para mí creo que eso es súper importante. Y diría que... abastecimientos, sí, buen puntos de abastecimiento, control, buen abastecimiento. el kit de competencia, el público, ¿todo eso es importante? Sí, es súper importante. Al final son una suma de cosas que hacen que una carrera sea buena. Que ojalá, yo siempre he pensado en esto de las carreras que sean circuitos como semi-homologados. O sea, idealmente que las carreras... Porque muchas carreras terminan haciendo la distancia que un poco se les ocurre o que les da el cerro para realizar, porque no hay un número exacto, no es como el running que son 5, 10, 21, 42. Sí, para mí es ideal que la carrera tiene sus años de crecimiento y mantenga algunas distancias como iniciales y que se mantengan en el tiempo. Entonces, de esa forma los corredores van, se miden y se comparan en el tiempo con ellos mismos y también con otros corredores. Creo que eso es fundamental y muy pocas carreras lo hacen. Yo sé que también el trail va cambiando la montaña, va cambiando el entorno, pero siempre se puede hacer que la carrera sea similar o que tenga un recorrido similar. Bueno, hoy en día además el trail hace muchos años atrás tú lo dijiste, empezaste a correr trail y como que hablabas de cross country. Hoy en día el trail también tiene montones de variantes que antes no estaban tan definidas. Por supuesto que el trailero sí las tenía definidas, pero el mundo que estaba alrededor no. Las sky race, el kilómetro vertical, las ultras distancias, las distancias más cortas. ¿Cuál es tu preferida sacando la que ya mencionaste del UTMB? Diría que distancia maratón. Maratón considero que por ahora es una distancia en la cual me siento fuerte y también la he trabajado durante muchos años. Eso por ahora. ¿Cuánto entrena un deportista como Nicolás Benavides? Digo, porque el mundo del trail, al igual que el running, el 95% de los deportistas son amateurs. Amateurs me significa que alguien
que tiene su trabajo de 9, 10 horas, que tiene familia y esto lo realiza en tiempo libre, entonces no tiene el tiempo ni de descansar ni de montones de cosas. Tú te dedicas un poco al correr. Entonces, ¿qué cantidad de horas, cómo es un día de Nico? Claro, diría que el volumen semanal que puedo hacer está en torno a 10, 15 horas de entrenamiento de trail. Los De entrenamientos trail. son bien variados. Los entrenamientos son bien variados, es decir, un día puedo acumular mucho desnivel a baja intensidad, un día puedo hacer entrenamientos de intensidad en el cerro, cambios de ritmo, subir a alta intensidad, bajar suave o también cambiar un poco y bajar fuerte. Son muy variados. También mezclar un día de intensidad en llano, un día de entrenamiento umbral. El entrenamiento es muy variado. Incluso en algunos momentos del año me gusta mezclar con ciclismo, por ejemplo, como deporte, como entrenamiento cruzado. Ciclismo de montaña, de ruta, de gravel. Principalmente de montaña. Y, Sí. y, y la PF, fuerza, alimentación, descanso, masajes, es parte importante del plan semanal. Sí, claro. La PF una o dos veces por semana considero que está bien. Ahí depende igual de las características de cada corredor. Y diría que una de las partes más importantes en general, antes que muchas cosas, es el sueño. Cuidar mucho el sueño, ver muchos valores como la frecuencia, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hay que monitorear, ver muchos aspectos y los detalles marcan la diferencia al final. Me acuerdo cuando te entrevistamos allá por el 2020, creo que no, digo me acuerdo, pero no me acuerdo, creo que no tenías marcas importantes que te apoyen. Hoy en día eres deportista Adidas Terrex. ¿Qué significa una marca con los años que tiene Adidas en el mundo deportivo, en todos los deportes, que se haya fijado en ti y te tenga como embajador o como deportista de la marca? Claro, uno como que va pasando los años y muchas veces no se para a analizar como los logros que has conseguido o no los valoras tanto. Pero, pero si hago ese parón lo analizo como dices tú, es un orgullo. O sea, que una marca como Adidas se fije en mí ha sido un cambio importante en mi carrera deportiva. Diría que en los últimos meses me he dedicado mucho más profesional a este deporte y eso es gracias a este apoyo. Me contabas antes de la entrevista que vas a hacer un concentrado, un entrenamiento que te lleva días justamente afuera. Si nos quieres contar sobre eso nuevo que vas a realizar. Sí, hace poco se me presentó la oportunidad y dije enseguida que sí. Y esto consiste en ir a un campamento de entrenamiento como invitado, como atleta invitado, a lo que es los entrenamientos con el equipo internacional de Terrex. Esto va a ser en Gierso, que queda en Alemania, y es la ciudad donde está la base principal de Adidas a nivel mundial. Ahí la marca se inició, creció y es hoy en día lo que es. ¿Cómo te preparas, Nico, el plan del año? O sea, arranca el año y te planificas la cantidad de carreras que vas a correr, cuáles vas a correr, o es algo que se va dando mes a mes, se va buscando. Y también, no sé, en el mundo del running, los corredores que corren maratones corren un maratón al año y dicen un maratón es poco, 3 es mucho. A ti te mencionaste de que la distancia maratón en el 3 es la que más te gusta. Cuando planificas, ¿cuántas de esas distancias al año es lo razonable para ti? Qué buena pregunta. Siento que en el mundo del trail falta Parecía pauteada, ¿no? Sí, qué Sí. buena pregunta. No, de ¿Cómo lo verdad. planificas? ¿Pero lo planificas a principio de año o se va dando a medida que va pasando los días? Lo planifico, pero siempre hay matices, hay cambios. Y, por ejemplo, con los años que van pasando en las temporadas, antes hacía quizás o iba haciendo muchas más carreras y no consideraba mucho esto de la recuperación y demás. Pero hoy en día soy un deportista mucho más cuidadoso en ese sentido y tengo mis objetivos ya bien definidos durante el año. Por ejemplo, el año pasado sentí que competí demasiado. Fueron quizás no tantas carreras, pero esfuerzos muy grandes y muy seguidos. Por ejemplo, corrí lo que fue la OCC y un mes después corrí el Mundial. Siento que eso me dejó
en muchos sentidos muy vacío. Y 2 carreras importantes en un mes. 2 carreras importantes en un mes. O sea, son eventos muy estresantes en todos los sentidos. Entonces, para este año y para los siguientes, lo que estoy buscando es priorizar, tener eventos puntuales y hacerlos de muy buena forma. Eso es como lo que quiero plantear. Y priorizar eso, o sea, tener grandes resultados en carreras, solamente carreras objetivo. ¿Y cómo eliges esas carreras? Digo, por importancia de la carrera, porque el circuito te acomoda, porque tienes posibilidades de esa carrera de tener un buen rendimiento, o porque es un desafío, o por cuestiones comerciales. ¿Cómo decides esa carrera? Que no me imagino que no serán 1 o 2, van a ser 3, 4 en el año, y algunas otras que serán, me imagino, de relleno, donde uno va como para hacer algún ajuste. Claro, en ese sentido, como ahora estoy con Adidas, como que también lo converso un poco con la marca. Hay carreras que son auspiciadas por Adidas, entonces a ellos les interesa que obviamente yo esté ahí. Y de hecho ahora pronto voy a correr... no son los costos de ser deportista de una marca y que correr esas carreras donde la marca auspicia. Sí, pero también al final son carreras muy bellas en suelo nacional, así que son una buena oportunidad para entrenamiento. Entonces ahí voy hablándolo con la marca y también un poco mis objetivos personales. Dentro de esos objetivos grandes que tengo para los siguientes años, como te mencionaba antes, uno de ellos siempre va a ser UTMB. También si es que ese año toca mundial, también es una competencia que quiero aspirar a clasificar e intentar hacerlo, mejorar posiciones en cada una de las participaciones. Bien, en Chile hay muchas carreras. ¿Cuáles son las imperdibles para ti? Por más de que a veces te las tengas que perder porque te toca un mundial, te toca un UTMB, no te acomoda la distancia, pero ¿cuáles son esas carreras que son aquellas que un trailero tiene que ir a correrlo alguna vez? Diría que... Un top 3 por lo menos. Un top 3. Personalmente me gusta mucho Futangue por el recorrido. ¿Te ha cambiado mucho de mano 2 o 3 veces? Eso quizás es una lástima. Yo siento que Futangue tiene un tremendo potencial. Para mí es un circuito hermoso. También diría Vulcano por lo que significa, que me queda tan cerca de casa, por el evento en el lugar donde se desarrolla, que es el Volcán Osorno, que muchas veces es mi patio de entrenamientos. Y también otra que podría mencionar sería Torrencial Valdivia. Torrencial Valdivia, si bien es cierto, he participado solamente en 2 ocasiones, pero es una carrera y un evento muy grande a nivel nacional. ¿Prefieres correr afuera o en Chile? Afuera. ¿Sí? Me gusta... ¿Cuál es la diferencia? El nivel competitivo. El nivel competitivo afuera es muy bueno. En OCC, el año pasado fueron 60 kilómetros y tenías tipos cada 1 minuto de llegada a la meta. Tienes tantos rivales fuertes en la competencia que eso al final es lo que te permite seguir creciendo como deportista. Y eso es lo que quiero buscar de aquí en adelante. Quiero tener mucho roce competitivo y correr con gente mucho mejor que yo. A la hora de planificar maratones, evidentemente hay algunos maratones que sí que tienen una altimetría mayor, pero lo habitual, sacando los Nueva York o algunos Boston que tiene especialidad, son relativamente planos, entonces la planificación, no sé si la palabra es monótona, pero es bastante... Lo muy bueno es ver cómo aguantar las 2 horas 10, las 2 horas 15 y mantener un ritmo, tomar un gel cada tanta cantidad de minutos, la hidratación, ojalá tener una liebre, pero ya que tú te gusta la distancia 42, en un mundo del trail es muy diferente porque vienen las subidas, vienen las bajadas, viene la pasada por un río, viene la parte de tierra, de piedra volcánica, de... ¿Cómo se planifica una carrera? ¿Es importante conocer al detalle el circuito? Yo siento que es súper importante conocer cada parte del circuito, hacer un reconocimiento previo, idealmente. ¿Y cuando dices reconocimiento previo, es dar la vuelta completa? Es hacerlo por tramos. Por ejemplo, el año pasado en OCC hice el circuito prácticamente completo en tramos de 15 a 20 kilómetros. La prueba tenía 60 kilómetros, la reconocí en 3-4 días. Obviamente días espaciados, o sea, día... ¿Y recién ahí es donde realizas la planificación de la carrera? Una vez que conoces las distintas dificultades y los distintos tramos.
Bueno, ahora te estoy hablando como en un caso ideal. Cuando no tienes la posibilidad de irte días antes a la competencia, lo haces mediante el mapa de la carrera. Entonces ahí tú puedes planificar un poco, sacar tiempo según desnivel, según tu ritmo ajustado pendiente. Tú puedes un poco determinar cuánto tiempo aproximado te vas a demorar desde tal punto hasta tal punto. Entonces ahí tienes que hacer un trabajo súper importante para planificar temas de nutrición, temas de altimetría, sin considerar el variante que es súper importante también, que es el clima. O sea, tú tienes una carrera de trail con sol, terreno seco, y te llueve algunos 3-4 días, ese terreno va a estar totalmente distinto. Va a ser tiempos de bajada, por ejemplo, muy diferentes en ese circuito. O sea, la planificación depende mucho de muchas cosas. Sí. Y a la hora de preparar la carrera, ya me estás diciendo que en 3-4 días se puede cambiar una planificación de una carrera. ¿Cómo haces para planificar, hacer un bloque de 2-3 meses de entrenamiento para una carrera? Pero las variables son muchas. ¿Cómo haces esa planificación? Hay que disminuir la mayor cantidad de variables posibles. O sea, todo lo que tú puedas controlar, tratar de hacerlo en casa, tratar de hacerlo en los entrenamientos. Entonces, por ejemplo, si tú vas a correr una carrera afuera y no te puedes ir antes, perfectamente puedes hacer simulaciones de carrera. Puedes hacer las mismas pendientes con la misma duración en esos entrenamientos. Puedes utilizar técnicas de psicología deportiva, que esto lo he trabajado mucho en los últimos años con Patricio Rubilar, que es la visualización a tu carrera objetivo. Que en el mismo entrenamiento tienes 4 meses antes de la competencia, tú ya te visualizas en ese momento. Te visualizas de forma positiva para ese evento tan importante. Cuando vas a carreras de 42 kilómetros, ¿los carbohidratos los llevas todos contigo mismo o dependes un poquito de lo que entreguen en los puestos de abastecimiento de la carrera o prefieres ir totalmente equipado a la hora de partir? Dependiendo de la carrera, si tengo la posibilidad de tener puntos de abastecimiento, dejaría gran parte de la alimentación en esos puestos. Pero la tuya. Sí, obviamente con mis geles, con mi hidratación, esa parte es súper importante. Tenemos nosotros un ping-pong en estos Run Chile TV, un ping-pong que es auspiciado por Carosi. Carosi me encanta y Carosi va a tener ravioli para regalarte, pasta para uno, caraco quesos, lasaña y espagueti con proteína y otro que es sin proteína, que son regalos para ti, gentileza de Carosi. Carosi me encanta, así que te vamos a entregar no solamente el regalo que te hizo Santander, sino, Carosi, esto es para ti. Para que te lo lleves a la casa, vas a tener carbohidratos para hacer la carga. Y va un ping-pong con 15 preguntas. La última te permito explayarte, pero las primeras 14 la idea es que me las devuelvas rápidamente. Dale. ¿Distancia favorita? 42K. ¿Carrera favorita? OCC UTMB. ¿Lugar favorito para correr? Chamonix. ¿Barro, nieve o sol? Sol. ¿Zapatilla favorita? Speed Ultra 2. ¿Pasta favorita? Carosi. No, salió perfecto. El anterior también nos pasa algo parecido. No, el tipo de pasta. Espagueti, ravioli, ¿cuál es el que más te gusta? Espagueti. ¿Ayuya o marraqueta? Marraqueta. ¿Empanada o pastel de choclo? Pastel de choclo. 18 de septiembre, Navidad o Año Nuevo. Navidad. ¿Correr con música o silencio? Silencio. ¿Correr solo o acompañado? Solo. Si no fueras trailero, ¿qué deporte harías? Ciclismo. ¿Ídolo deportivo? Nicolás Mazú. ¿Ídolo en la vida? Mi madre. Y la última, ¿cómo defines a Nicolás Benavides? Disciplinado. Constante. En esta cámara, si quieres dejar un mensaje, un agradecimiento, un saludo, tu minuto. Un agradecimiento principalmente a mi familia por todos estos años, a toda la gente que me ha acompañado en este camino, a mis sponsors hoy en día que me están ayudando para poder profesionalizar mi carrera, y también un saludo a los traileros de Chile y a toda esa gente que le apasiona, al igual que a mí, la montaña.
Este ha sido RAN Chile TV, un programa patrocinado por el Banco Santander y por Subaru, y hoy tuvimos el orgullo de tener a Nicolás Benavides, que seguramente en los próximos años nos va a seguir dando alegrías, va a dejar bien alto la bandera de Chile, primero en esa distancia 42K y seguramente en un futuro no muy lejano en la distancia madre, en esas 100 millas o 160 kilómetros. Ahí estaremos atentos en RAN Chile para seguir comunicando y dando las noticias de Nico Benavides. Nico, muchas gracias por la entrevista y gracias a todos por escucharla o verla.